Bien, en las clases anteriores habíamos visto cómo las estrellas, en nuestro caso particular el Sol, están emitiendo energía y la Tierra recibe una cantidad de esa energía en forma de potencia. Esa potencia de 1370 watts por metro cuadrado, nosotros la llamábamos constante solar. Bien, esa constante solar, ¿sí?, lo que nos va a permitir es, a través de la distancia que separa la Tierra y el Sol, calcular justamente la energía que vamos a recibir. Estuvimos viendo en las clases anteriores que esa energía nos llega en forma de radiación electromagnética. Vimos un poco cómo el magnetismo y los campos eléctricos y las partículas cargadas se generaban mutuamente entre campos eléctricos y campos magnéticos, y que existían una serie de ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, que nos permitían entender cómo funcionaban estos campos eléctricos y magnéticos acoplados, y que estos campos magnéticos y eléctricos se iban a propagar a la velocidad de la luz. De hecho, la luz es justamente un campo electromagnético, una onda que está viajando en el vacío a una velocidad que es esta famosa velocidad de la luz, que dependía de la permeabilidad del vacío, ¿sí?, para los campos magnéticos, y la permitividad que tiene para los campos eléctricos. Es decir, la velocidad de la luz es una consecuencia de las características del espacio vacío, del espacio de nuestro universo, para permitir que los campos magnéticos y eléctricos los atraviesen. Vimos un poco del espectro electromagnético y de la distribución espectral del Sol, de cómo nos va a llegar a nosotros esa distribución espectral absorbida por algunos gases, y cómo esta onda, ¿sí?, nosotros la percibimos como diferentes colores dependiendo de su longitud de onda o de su frecuencia. Además de estas características, estuvimos analizando un poco las unidades, ¿sí?, con las cuales trabajamos, y vimos un poco de la energía contenida en esta cantidad de fotones, en un mol de fotones más precisamente, para ver cómo afectarían a los enlaces atómicos o los enlaces dentro de las moléculas. Y vimos que esta cantidad de energía que tienen las moléculas para disociarse es comparable a la cantidad de energía que porta la radiación visible, y en particular también la ultravioleta, que es aún más energética. Bien, también vimos que no es necesario que esta energía entre de lleno, sino que gracias a factores como la humedad, el oxígeno presente, a cierta acidez del medio, se pueden generar radicales libres intermedios que van a facilitar estas reacciones. Por lo tanto, el daño que va produciendo lentamente la luz es un daño acumulativo. ¿Bien? Y vimos cómo algunas partículas, algunas moléculas en realidad tienen algunos tipos de enlaces que permiten absorber algunas radiaciones, en particular por efectos de resonancia de los enlaces químicos. Nosotros ahora, que ya vimos cómo la estrella que es nuestra estrella principal, el Sol, emite energía gracias a estas características que tiene, que básicamente es una masa enorme, un gran diámetro, y por lo tanto una gran temperatura en el núcleo, que va enfriándose a medida que llega a las capas exteriores hasta terminar con una temperatura efectiva de, como acá lo vemos, casi 6000 grados, ¿sí? Vamos a tener una gran potencia irradiada, ¿bien?, en todas las direcciones gracias a esto. Ahora lo que nosotros vamos a ver en esta clase es cómo nos llega esa radiación solar y con qué ángulos nos llega. En esta clase vamos a estar hablando bastante de los ángulos con los cuales nos llega, y también vamos a estar hablando de cómo se va descomponiendo esa radiación en la atmósfera, de manera que nosotros no vamos a recibir directamente la radiación solar, sino que una gran parte se va a distribuir en otras formas que vamos a empezar a detallar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es que la Tierra no describe una órbita circular alrededor del Sol, sino que describe una órbita que es un elipse. Al ser un elipse, el elipse no tiene un centro, sino que tiene dos focos. Bien, en uno de esos focos está el Sol y en el otro foco no hay nada, y la Tierra describe este elipse. Sucede que, en particular, para la Tierra, este movimiento elíptico tiene baja excentricidad, se dice, y por tener baja excentricidad se parece mucho al movimiento alrededor de un círculo, de una órbita circular, pero no es circular, es aproximadamente circular.
Por lo tanto, va a haber momentos en los cuales el Sol va a estar más cerca de la Tierra, o la Tierra más cerca del Sol. Ese momento se llama perihelio y sucede el 3 de enero. Y va a haber otro momento llamado afelio, en el cual el Sol esté más lejos de la Tierra, esa distancia sea máxima, y que va a ser alrededor de julio. Bien. En promedio, la distancia siempre va a ser una unidad astronómica, que era esta unidad que veíamos antes, pero va a ser un poco menor a veces y un poco mayor otras veces. Sin embargo, esa diferencia es bastante pequeña. En el perihelio, la distancia es 0,98 unidades astronómicas. Y en el afelio, la distancia es aproximadamente 1,02 unidades astronómicas. Es decir, es una distancia de un bajo porcentaje de diferencia. Bien, entonces esa pequeña diferencia no se va a tener tanto en cuenta. Y hay que reforzar este concepto de que la diferencia de distancia entre la Tierra y el Sol influye poco. Bien, si bien a veces la Tierra está más cerca del Sol y a veces está más lejos, esa distancia va a influir poco en lo que tenga que ver con la energía que nos llega y en particular con cómo nosotros la captamos gracias a la energía solar. Lo que nosotros vamos a tener, ¿sí?, que sí va a influir mucho, ¿bien?, es la inclinación del eje terrestre. ¿Por qué esto es tan importante? Veamos, por ejemplo, acá la Tierra, donde tiene su eje inclinado. La inclinación del eje terrestre es de 23,45 grados en este momento, aunque puede considerarse 23 grados o 24 grados sin influir mucho o sin involucrar demasiado error. Este eje terrestre es el que marca la inclinación justamente alrededor de la cual la Tierra rota sobre sí misma. La Tierra va a rotar sobre sí misma, ¿sí?, va a girar alrededor de sí misma con esta inclinación. Y este eje se va a mantener paralelo a sí mismo alrededor del proceso de traslación alrededor del Sol. Como ven, el eje, cuando está en esta posición relativa al Sol, está inclinado hacia la derecha, y esta misma inclinación que tiene aquí la va a tener en este otro momento de la órbita alrededor del Sol y en este otro momento. Bien, es decir, el eje no se está moviendo o inclinando, el eje siempre está paralelo a sí mismo durante el momento de traslación. Lo que va a pasar entonces es que en enero, ¿sí?, en realidad durante diciembre, a fines de diciembre, en lo que se llama solsticio de verano, que se da el 21 de diciembre, que es justo donde empieza el verano, en el hemisferio sur, el hemisferio sur va a estar apuntando un poco más al Sol que el hemisferio norte. El hemisferio norte va a estar dándole la espalda de cierta manera. De hecho, el polo norte va a estar siempre en sombra, porque al girar sobre sí mismo con este eje inclinado va a estar en sombra permanentemente, y el hemisferio sur, el polo sur va a estar permanentemente en sol, y los países que están en el hemisferio sur van a estar apuntándole o dándole el frente mucho más al Sol que el hemisferio norte. Por lo tanto, en este punto vamos a tener mayor insolación en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. De hecho, en el solsticio de verano, que es el punto en el cual el hemisferio sur está más apuntado al Sol y el hemisferio norte está más de espalda al Sol, se va a dar justamente lo que se llama solsticio, es decir, que el día va a tener una duración máxima con respecto a la noche, ¿sí? En el solsticio de verano se da el día más largo del año. Bien, tenemos la mayor cantidad de horas de luz solar en el hemisferio sur de todo el año, y ese día comienza el verano. Esta gran cantidad de radiación solar entonces aparece no porque el Sol esté más fuerte o esté más cerca, sino que aparece porque la Tierra está inclinada apuntándole su hemisferio sur al Sol. Entonces en el hemisferio sur vamos a tener el Sol más de frente, con un menor ángulo de incidencia sobre las superficies, y por lo tanto va a calentar más. No porque el Sol sea más fuerte, sino porque nosotros estamos menos inclinados con respecto al Sol. Por otro lado, el 21 de diciembre va a ser la noche más larga en el hemisferio norte y va a comenzar el invierno en el hemisferio norte, porque es el momento en el cual están más de espalda al Sol. Bien. Entonces, lo que marca la diferencia
de energía solar que recibimos entre el verano y el invierno no es la distancia entre la Tierra y el Sol, por más que esa distancia varíe un poco, sino que lo que marca la diferencia es la inclinación del eje terrestre con respecto al Sol. Bien, a medida que la órbita, que la Tierra sigue orbitando alrededor del Sol, que sigue con su movimiento de traslación, bien, va a ir, en lugar de darle totalmente el hemisferio sur al Sol, va a darle en algún momento de costado o perfectamente de costado, ¿sí? Y en ese momento el día y la noche van a durar lo mismo, es lo que se llama equinoccio. En nuestro caso va a ser el equinoccio de otoño, que va a suceder el 21 de marzo. Ese día va a comenzar el otoño. Bien, luego va a seguir rotando alrededor del Sol hasta darle la espalda en el hemisferio sur al Sol y el hemisferio norte va a quedar con su enfrentamiento máximo hacia el Sol. Bien, entonces en ese momento en el hemisferio norte va a ser verano y en este momento en el hemisferio sur va a ser invierno. La distancia entre la Tierra y el Sol varió un poco, pero prácticamente no influye. Lo que influye muchísimo es esta diferencia de inclinación del eje con respecto al Sol. No porque el eje se haya movido, sino no cambió su inclinación en sí porque el eje siempre es paralelo a sí mismo, sino que de un lado le daba el hemisferio norte y del otro lado le da el hemisferio sur. Entonces lo que va cambiando es qué hemisferio queda más expuesto al Sol. Bien, en este momento, que llamamos solsticio de invierno, se llama solsticio porque en el hemisferio sur tenemos la noche más larga del año. Bien, esa noche más larga del año marca el comienzo del invierno. Luego, la Tierra va a seguir su movimiento de traslación alrededor del Sol hasta volver a darle ni el hemisferio sur de lleno ni el hemisferio norte, sino que va a estar de costado. Vamos a tener otro equinoccio. Así como teníamos el equinoccio de otoño, cuando le daba un costado, ahora cuando le dé el otro costado vamos a tener el equinoccio de primavera. Y el día y la noche van a durar lo mismo. Bien. Acá nosotros dijimos que el día de mayor insolación en el hemisferio sur era el solsticio de verano, el 21 de diciembre. Ese es el día en el cual el Sol pega más de lleno en el hemisferio sur. Pese a eso, no es el día más cálido del año en el hemisferio sur. El día más cálido del año recién va a llegar en enero. ¿Por qué va a tardar en llegar aproximadamente un mes? Porque el hemisferio sur, y en general todo el planeta, tiene inercia térmica, es decir, tarda en calentarse porque está todavía absorbiendo calor. Entonces, por más que tengamos el máximo suministro solar en el hemisferio sur durante el solsticio de verano el 21 de diciembre, la Tierra va a seguir calentándose, va a seguir absorbiendo energía solar y va a llegar a su máxima temperatura aproximadamente un mes después. Bien, va a tener un desfasaje de temperatura con respecto a la cantidad de radiación solar que está recibiendo ese hemisferio. Bien, entonces, repasando, la Tierra tiene dos movimientos. Un movimiento de traslación alrededor del Sol, que lo sigue en lo que se llama el plano de la eclíptica, alguna vez lo deben haber escuchado nombrar, y otro movimiento de rotación sobre sí misma alrededor de su propio eje, que está inclinado con respecto a este plano. No está perfectamente vertical, sino que está inclinado 23,45 grados, aproximadamente 23 o 24 grados está bien. Y esa inclinación es la que va a marcar la diferencia de radiación solar que incide entre el verano y el invierno. No lo va a marcar esa diferencia la distancia entre la Tierra y el Sol, que si bien es variable, prácticamente no influye. Acá lo que nosotros estamos viendo entonces es el movimiento relativo de la Tierra alrededor del Sol. En términos prácticos, el Sol es un cuerpo extremadamente masivo, por lo cual se lo puede considerar estático, y a la Tierra, que es el cuerpo más liviano, se lo considera que está orbitando alrededor del Sol. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a estar trabajando con el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, ¿bien? Que es lo que uno cree al principio que es lo que sucede, que el Sol está moviéndose alrededor de la Tierra, porque es lo que vemos, y no que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, muchas veces vamos a estar trabajando con estos movimientos relativos, ¿bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros tenemos a la Tierra como
marco de referencia fija, vamos a tener que esa inclinación del eje terrestre, que a veces le daba la espalda al Sol y a veces le da el frente al Sol, lo que vamos a ver es que desde la Tierra va a parecer que el Sol por momentos está más sobre el hemisferio norte, que es cuando se le da más la parte norte al Sol y el hemisferio sur le da la espalda al Sol, y a veces va a estar más sobre el hemisferio sur, el Sol, que es justamente cuando el hemisferio norte le está dando la espalda al Sol y el hemisferio sur está más de frente, más enfrentado al Sol. Cuando acá, en el hemisferio sur, sucede el solsticio de verano, ¿bien? Vamos a tener una inclinación máxima del Sol hacia el hemisferio sur, y esa inclinación máxima va a coincidir justamente con la inclinación del eje terrestre, 23,45 grados. En esa inclinación, el Sol va a estar perfectamente perpendicular al mediodía sobre la latitud 23,45 grados que marca lo que se conoce como Trópico de Capricornio. El Trópico de Capricornio es la latitud en la cual en el solsticio de verano el Sol al mediodía está perfectamente perpendicular. Nosotros, en Argentina, en general vamos a estar al sur, siempre trabajando al sur de ese trópico. Vamos a estar en esta zona. Nuestra vertical, ¿sí?, va a estar apuntando más hacia abajo. Por lo tanto, nosotros siempre que veamos el Sol al mediodía, lo vamos a ver desde nuestra vertical hacia el norte, ¿sí? Para nosotros, tanto durante el solsticio de verano como durante el solsticio de invierno, siempre, independientemente de la época del año, al mediodía el Sol va a estar con respecto a nuestra vertical hacia el norte. Bien, nosotros siempre tenemos que buscar el Sol hacia el norte. Y este punto cardinal es extremadamente importante durante las instalaciones solares porque justamente va a marcar la trayectoria solar que tenemos que ir imaginando y previendo para ir evitando sombras. Durante el equinoccio, que es el momento en el cual la Tierra está de costado, digamos, si tenemos en cuenta el eje terrestre inclinado está de costado al Sol, el Sol durante el mediodía va a estar incidiendo exactamente sobre el ecuador. Bien, por lo tanto, vamos a tener durante el equinoccio el Sol en su punto medio, no va a estar ni sobre el hemisferio norte ni sobre el hemisferio sur, sino que va a estar en un punto medio en el ecuador, y en ese momento el día y la noche van a valer lo mismo. Si nosotros pensamos en una vivienda, por ejemplo, que está expuesta al Sol en un punto de la Tierra, imaginemos que esta vivienda que tenemos acá en realidad está inclinada cabeza abajo en este lugar que nosotros tenemos acá en el planeta. Bien, por lo tanto, en este punto que tenemos acá abajo, en el solsticio de verano, lo que vamos a tener es el Sol siempre al mediodía al norte, tanto en verano como en invierno, pero en verano lo vamos a tener mucho más cerca de la vertical que en invierno, que va a estar mucho más cerca del horizonte. Si la casita está en este punto, en invierno va a estar mucho más cerca del horizonte y en verano va a estar mucho más cerca de la vertical, desde nuestra perspectiva inclinada, que estamos sobre una superficie curva. Por lo tanto, si lo vemos así, con el norte arriba y el sur abajo, que es una mera convención, vamos a estar boca abajo y vamos a estar viendo justamente el Sol como lo acabamos de describir. Desde el terreno, lo que nosotros vamos a ver es que durante el solsticio de verano, el Sol va a tener su altitud máxima, ¿sí?, su altitud máxima con respecto a la vertical, ¿bien? Y vamos a ver que el Sol va a salir no desde el este, aquí tenemos el este, acá abajo el oeste, y para el lado del Sol tenemos el norte. No va a salir desde el este, sino que va a salir incluso un poco atrás, va a salir desde el sureste. Va a tener una trayectoria inclinada, en el mediodía va a estar muy cerca de la vertical, y luego va a seguir su recorrido hacia el oeste, pero se va a poner prácticamente del suroeste. En cambio, durante el invierno, el Sol va a tener una trayectoria mucho más inclinada, mucho más baja. Va a salir desde el noreste, va a subir hacia el norte, pero con un ángulo mucho más bajo, y va a volver a ponerse desde el noroeste. Esta
vista de la trayectoria solar es algo que ustedes tienen que tener presente cada vez que estén en una instalación. Es un ejercicio que tienen que hacer permanentemente en sus casas, en una vivienda, en un edificio que crucen, lo tienen que hacer permanentemente para llegar a tener presente estas inclinaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta diferencia de inclinación va a marcar no solamente una diferencia de insolación, de una insolación o de horas de luz solar en realidad, sino que va a marcar una diferencia de longitud de sombras. Y esta diferencia de longitud de sombras lo que va a hacer es que, no en el caso de la vivienda, sino con las construcciones aledañas, haya una interrupción del suministro solar. Bien, entonces esa interrupción, esas sombras que van a ser los árboles, los edificios, el resto de las construcciones de alrededor, tenemos que tenerlas muy presentes. Y para tenerlas muy presentes, vamos a tener que estar ejercitando permanentemente esta idea de cómo se está moviendo el Sol alrededor de las distintas localizaciones. Algo que es interesante de ver es que en realidad la curva que hace el Sol, la que vemos acá en el invierno y la que vemos acá en verano, ¿sí? La curva esta que está haciendo el Sol en verano parece mucho más alta y en invierno mucho más baja, pero si prestamos atención a la trayectoria es exactamente la misma. Bien, solo que en verano vemos mucha más porción de esa trayectoria que en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, como estamos inclinados con respecto al Sol, el resto de la Tierra, que básicamente es el territorio que nos rodea, el resto de la Tierra va a estar ocultando más parte de esta trayectoria. En cambio, en verano, como estamos más enfrentados al Sol, tenemos más porción visible de esta trayectoria. Vemos la trayectoria durante más horas que en invierno. El Sol es exactamente el mismo, está en el mismo lugar y está irradiando la misma cantidad de energía. La diferencia es que nosotros estamos más expuestos o menos expuestos, más de frente o más de costado. Entonces, por eso vamos a percibir el Sol como más débil, o que está menos tiempo, o que hace menos frío. Pero no es porque el Sol cambió, sino porque nosotros estamos viendo menos tiempo su trayectoria en invierno y la estamos viendo más de costado. Si nosotros analizamos cómo inciden sobre la superficie los rayos solares, ¿sí? Vamos a tener, en este caso tenemos dibujados unos 6 rayos, ¿sí? Solamente para tener una noción y para hacer una pequeña explicación conceptual. Y en verano, en la zona central del país, vamos a tener al mediodía una inclinación mínima durante el solsticio de verano de alrededor de 8 grados con respecto a la vertical. Bien, estos 8 grados con respecto a la vertical marcan el momento en el cual el Sol está más arriba en el horizonte, más cerca del cenit. Bien, el Sol nunca está exactamente arriba de nuestras cabezas en nuestro país, porque nuestro país está muy al sur. Entonces, aún en pleno verano, el Sol sigue estando algo al norte, como veíamos antes. Esos 6 rayos solares que están incidiendo están distribuidos en una determinada superficie que está bastante perpendicular a esos rayos. Esta superficie de suelo que tenemos acá abajo, ¿sí?, está expuesta a esos rayos. Esos mismos rayos solares van a estar incidiendo en invierno de manera más diagonal con respecto al suelo. Si bien estos 6 rayitos solares que están dibujados acá son exactamente los mismos que los que teníamos en verano, al estar más en diagonal con respecto al suelo, simplemente porque la Tierra tiene esa parte del planeta más expuesta, más inclinada que antes, esos 6 rayos se van a distribuir en una superficie mayor, ¿sí? Acá vemos que estos 6 rayos están distribuidos en una longitud de suelo mayor que lo que veíamos en verano. Es decir, la misma radiación solar va a incidir distribuida en una superficie mayor. Por lo tanto, cada unidad de superficie, cada metro cuadrado de suelo, va a estar recibiendo menos radiación solar porque la va a estar recibiendo de costado. Bien, esa es una de las claves de por qué en invierno hace más frío, porque las superficies reciben la radiación solar con una inclinación mayor, más de costado, no porque la radiación solar haya cambiado. Si nosotros vemos y tenemos una superficie que pueda estar expuesta perpendicularmente en invierno, por ejemplo con una inclinación de 56 grados, vamos a estar recibiendo perpendicularmente el mismo Sol que si nosotros tenemos una superficie inclinada solo 8 grados, de manera que se reciba perpendicularmente esa radiación en verano.
la superficie va a estar recibiendo la misma radiación en verano que en invierno. No va a haber diferencia si nosotros nos podemos orientar perpendicularmente al Sol. Bien, la diferencia, o una de las diferencias, es que las superficies horizontales, básicamente el suelo, va a estar recibiendo la radiación más de costado. La otra diferencia importante entre el verano y el invierno es que en invierno, al estar dándole el hemisferio sur la espalda al Sol, vamos a estar viendo menos cantidad de horas de luz solar disponibles. Estas diferencias de horas son muy importantes, tanto que llegan a ser solamente unas 6 horas u 8 horas durante el invierno, ¿sí? Y llegan a ser entre 14 y 16 horas durante el verano. Estas horas de insolación van a marcar una gran diferencia en la cantidad de energía disponible entre el invierno y el verano, y es también lo que explica la diferencia de temperatura. Redondeando, la diferencia de temperatura entre invierno y verano no están marcadas por la distancia entre la Tierra y el Sol, sino que están marcadas por la inclinación del eje terrestre, que hace que un hemisferio esté más de lleno al Sol, más de frente al Sol, y otro dándole la espalda, por un lado, y que el hemisferio que le da la espalda, al estar tapando parte de la trayectoria solar, que sigue siendo exactamente la misma, va a estar, además de con sus superficies más inclinadas, viendo menos horas de Sol. Esa sumatoria de esas dos componentes hace que la trayectoria solar en invierno caliente mucho menos y dé mucha menos energía que en verano. Esa trayectoria solar que nosotros tenemos acá, vamos a poder calcular los ángulos de inclinación máxima con respecto a la vertical, tanto en diciembre como en junio, es decir, el solsticio de verano en diciembre y el solsticio de invierno en junio, conociendo la latitud del lugar. Si nosotros vemos el gráfico que teníamos antes, en el cual un punto que está, por ejemplo, en el caso mío, Rosario, está a 32 grados con respecto al ecuador, ¿sí? Con latitud igual 32, en el solsticio de verano, la diferencia entre este punto que está a 32 y este punto que está a unos 24 grados es 32 menos 24. En cambio, eso va a dar unos 8 grados con respecto a la vertical. En cambio, en el solsticio de invierno tenemos todos los 32 grados hasta llegar al ecuador, más los 24 grados que tiene el Sol con respecto al ecuador para el hemisferio norte. Es decir, que vamos a tener nuestra latitud más la inclinación del eje terrestre. Entonces, en términos generales, para el mediodía, el punto más alto del Sol durante el solsticio de verano va a ser la latitud del lugar menos la inclinación del eje terrestre, que en el caso de Rosario y en la mayor parte de las localidades del centro del país va a dar unos 8 grados. Y para el solsticio de invierno vamos a tener la latitud de nuestra localización más la inclinación del eje terrestre para ver cuál va a ser la inclinación del Sol al mediodía con respecto a la vertical. Como podrán ver, con respecto a la vertical, en invierno el Sol no está a 45 grados, sino que está aún más bajo, más cerca del horizonte. Con respecto al horizonte está con una altitud de unos 35 grados. Recuerden que siempre acá estamos hablando con respecto a la vertical. ¿Bien? Entonces, al tener esa inclinación con respecto a la vertical, vamos a tener que las sombras que se producen en invierno son incluso más largas que los objetos que las producen. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando estemos viendo los árboles o los edificios que rodean los diferentes puntos de instalaciones solares, porque estas sombras van a llegar más lejos que la altura del objeto en sí, que la está produciendo, por la gran inclinación que tiene durante el solsticio de invierno. ¿Bien? Eso hay que ejercitarlo nuevamente, como decíamos antes, y hay que tenerlo muy presente. Para cada uno que esté en distintos lugares, busquen cuál es la latitud del lugar en el que están, ¿sí? La pueden buscar simplemente en Google Maps, yendo al punto, y van a ver que la dirección que figura en Google Maps es justamente, una de las componentes es justamente la latitud, o directamente buscando en internet la latitud de cada una de las localizaciones. Yo recomiendo Google Maps porque nos permite buscar las latitudes de localizaciones arbitrarias, no necesariamente una ciudad, sino que muchas instalaciones van a estar en el medio del campo, por ejemplo, y para poder encontrar esa latitud conviene directamente buscarla en el mapa, y arriba en la barra de direcciones o cuando marcamos el punto nos va a dar la latitud del lugar, y así pueden calcular las inclinaciones máximas y mínimas del Sol en ese punto
o en cualquier punto del planeta en el que se encuentren. Estas diferencias de inclinaciones van a hacer que la trayectoria solar, como ya dijimos antes, tenga esta apariencia. Durante el verano, el Sol va a salir no del este, sino que va a salir prácticamente del sureste, ¿sí? Por eso, durante las mañanas de verano y durante la tarde de verano son los únicos momentos en los cuales las paredes sur tienen algo de sol, ¿sí? ¿Por qué tienen algo de sol las paredes sur? Porque el Sol en ese momento sale atrás de la línea este-oeste. Esas paredes sur el resto del año nunca tienen sol y por eso siempre son las paredes que tienen más musgo o más humedad, porque son paredes a las que nunca le da el sol. Solamente les va a dar el sol durante un momento en los amaneceres del verano y durante los atardeceres también de verano. Esa trayectoria solar la vamos a ver en el verano, entonces, que va a ser muy vertical o va a parecer muy vertical. Y esa trayectoria solar en el invierno la vamos a ver muy baja con respecto al horizonte. En primavera y en otoño va a tener una posición intermedia. Si nosotros marcamos un horario, por ejemplo acá está la línea de las 10 AM, vamos a ver que esa línea de las 10 AM la va a estar siguiendo el Sol o va a pasar por esa línea de las 10 AM en un determinado punto. Si nosotros acá graficamos las 9 AM o las 8 AM, vamos a ver que las 8 AM en el caso del invierno ya coincide con el horizonte. Es decir, durante el invierno ya a las 8 AM tenemos el amanecer. En cambio, esa línea a las 8 AM en el verano todavía tiene margen para volver más atrás a las 7 AM o las 6 AM y vamos a tener un amanecer entre las 5 y las 6 de la mañana. Va a estar mucho más temprano el amanecer, por más que acá la línea de las 10 AM cruce todas las trayectorias solares de diferentes estaciones. Así como decíamos que teníamos que estar ejercitando la idea de sombras, ¿sí? Cada vez que estamos en un lugar, estas trayectorias en el invierno y en el verano también las tenemos que tratar de ver. Yo recomiendo siempre que empiecen en sus casas o en un edificio que conozcan muy bien, que tengan bien presentes las orientaciones y que empiecen a imaginar la trayectoria, se fijen en qué época del año están. Por ejemplo, estamos cerca o pronto va a llegar el solsticio de invierno, se fijen en qué época del año están y cuál debería ser la trayectoria solar, ¿sí? Que calculen la inclinación máxima en verano y mínima en invierno con la latitud del lugar para tener una idea de cuál va a ser el recorrido que van a tener, y ese ejercicio que lo van a hacer con un edificio que conozcan o con una construcción o una localización conocida. Después empiecen a hacerlo con distintos lugares que no conozcan tan bien. Esto va a posibilitar que empecemos a ejercitar esta orientación, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que tener presente dónde está el norte, dónde está el este y el oeste. Siempre el norte lo vamos a tener que tener visible, y algunas personas tienen mejor orientación, otras peor, algunas están más pendientes de cómo está la orientación y otras se olvidan, ¿sí? Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar, porque es vital para las orientaciones y aprovechamiento del máximo de eficiencia de los colectores, que tengamos una buena orientación y podamos analizar rápidamente dónde van a estar las mejores localizaciones. Bien, estos ejercicios que tenemos que hacer, hay que hacerlo sobre todo cuando vamos a un lugar que no conocemos, porque muchas instalaciones van a estar en lugares distantes, donde no haya distribución de energía, donde haya baja infraestructura energética, y por lo tanto hay que justamente ejercitar esta orientación. Y si no tenemos esta orientación tan afinada, empezar a aprender a seguir los mapas, a leer los mapas para tener más presentes las direcciones, dónde está el norte siempre, y a veces utilizar brújulas. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de utilizar brújulas. Esta orientación, ¿sí?, que vamos a tener, que lo que hace es hacer que el sol esté claramente mucho más sobre nuestras cabezas al pleno mediodía que durante la mañana, ¿sí?, hace que la insolación sea diferente y la irradiancia sea diferente en la mañana que al mediodía. Acá nosotros tenemos una curva de irradiancia.
Bien, ¿qué es la curva de irradiancia medida en watts por metro cuadrado? Si ustedes recuerdan, los watts son una unidad de potencia, ¿sí? Una unidad de potencia significa que es una unidad de energía consumida en un determinado tiempo o energía suministrada en un determinado tiempo. Entonces, acá estamos viendo justamente la irradiancia, es decir, la potencia de radiación solar que recibe cada metro cuadrado en el suelo. Generalmente están medidos por metro cuadrado horizontal. Vamos a tener una irradiancia cero durante la noche y va a empezar a crecer a partir del amanecer, cuando el sol empiece a dar durante el horizontal, va a ir creciendo con esta curva y va a llegar a su pico al mediodía. En Argentina, el mediodía actualmente es a la 1 de la tarde, del mediodía, no a las 12. En general en todos los países es a las 12, pero nosotros tenemos corrido el uso horario, básicamente porque lo corrimos una vez en esos movimientos de horario verano-invierno y nunca nos acomodamos de nuevo. Entonces, una particularidad del mediodía en Argentina es que el mediodía va a estar a la 1 del mediodía y no a las 12, como en la mayor parte de los países. Por eso esta curva está corrida. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro pico de radiación a la 1 del mediodía. Y vamos a empezar a perder radiación hasta el anochecer, ¿de acuerdo? En este caso a las 8 de la noche y luego va a empezar la noche. Esta curva es la curva de irradiancia. La irradiancia entonces es la potencia por metro cuadrado que se recibe de energía solar, la irradiancia. Por otro lado, esta potencia acumulada a lo largo de las horas, a lo largo del tiempo, va a estar acumulando, va a estar suministrando energía. Recordemos que la potencia es potencia por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una potencia por unidad de tiempo suministrada durante cierto tiempo, vamos a tener energía. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Que la integral bajo la curva esta, es decir, el área encerrada por la curva, nos va a dar energía, porque si acá tenemos potencia, que es energía sobre tiempo, y la vamos a estar multiplicando por, en el eje X, el tiempo que tenemos, lo vamos a estar integrando en función del tiempo, vamos a tener un área bajo la curva que nos va a estar dando energía. Esa energía que se siente, o que da como resultado la integración, es la insolación. ¿Bien? Entonces tenemos dos conceptos diferentes. Irradiancia, que es potencia por unidad de área, que es una potencia instantánea. En el mediodía la irradiancia es casi 1200 watts por metro cuadrado y a las 9 de la mañana es alrededor de 600 watts por metro cuadrado. Es un valor instantáneo, la irradiancia. Y por otro lado vamos a tener la curva de insolación, que es la energía total suministrada durante un intervalo de tiempo. En este caso, durante un día. Bien, entonces la insolación, la energía total, que es el área bajo la curva, no es la altura de la curva, sino el área, porque es la integral con respecto al tiempo, es la insolación, que es energía. La irradiancia es potencia por metro cuadrado de terreno y la insolación es joule por metro cuadrado, es energía por metro cuadrado, aunque a veces en lugar de expresarlo en joules se va a usar en watt hora o en kilowatt hora, bien, que es otra unidad energética que es bastante cómoda de utilizar cuando se habla de cuestiones eléctricas, el kilowatt hora. Si nosotros vemos esta curva, ¿sí?, y nos acordamos del tema del solsticio y los equinoccios, nosotros sabemos que los equinoccios son el momento en el cual el día y la noche duran lo mismo. Por lo tanto, si nosotros analizamos esta curva y yo les pregunto en qué época del año está, si estamos más cerca del verano o del invierno, ustedes rápidamente pueden darse cuenta que esta es una curva que corresponde al verano, porque la duración del día, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí?, es de 14 horas. Es decir, es un día largo. Probablemente corresponda entre la primavera y el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, o entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Estamos cerca del verano. En el verano, el momento extremo en esta región, el día puede llegar a durar más de 14 horas, puede durar 15 horas, 16 horas, son días más largos.
Pero esta curva evidentemente corresponde a una época cálida de verano, porque el día dura mucho, dura 14 horas. En este día que dura 14 horas, la potencia pico que vemos acá es de casi 1200 watts por metro cuadrado. Bien, es una gran potencia. En general, en invierno vamos a tener curvas que van a arrancar más tarde. La curva va a arrancar alrededor de las 8 de la mañana y va a terminar alrededor de las 6 de la tarde, es decir, va a amanecer más tarde y atardecer más temprano, y la altura máxima que va a llegar la curva va a ser de alrededor de 800 watts por metro cuadrado, es decir, vamos a tener una menor irradiancia y por lo tanto la insolación total va a ser menor, tanto porque vamos a tener menos potencia por metro cuadrado como porque va a durar menos el día. Es decir, lo que decíamos antes, vamos a tener menos potencia por metro cuadrado porque las superficies van a estar inclinadas con respecto al Sol y como le estamos dando la espalda, vamos a ocultar con el horizonte la trayectoria solar y por lo tanto el día va a durar menos. Entonces vamos a tener menos horas de luz solar. Por lo tanto, la insolación total va a ser menor, va a ser mucho menor. Puede llegar a ser unas 3 veces menor. Algo importante de esta curva, ¿sí? Y que es importante a términos prácticos cuando se hace una instalación solar, es que nosotros, obviamente, en una instalación solar vamos a tratar de aprovechar el máximo de luz solar. Vamos a tratar de que la insolación sea máxima. Es decir, vamos a tratar de aprovechar la irradiancia a la mañana, al mediodía y a la tarde. Pero en la mayor parte de los casos no se va a poder aprovechar toda esta irradiancia porque va a haber sombras. Va a haber sombras de construcciones aledañas, va a haber sombras de un montón de cosas alrededor. Pero si nosotros vemos esta curva, vemos que si del mediodía nosotros aprovechamos 3 horas antes del mediodía y 3 horas después del mediodía, es decir, aprovechamos aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el sol, el área que está bajo la curva en esta zona es entre el 70 y el 80% del área que nos está faltando, del área total, y el área que nos está faltando, que es la colita del amanecer y la colita del atardecer, son relativamente pequeñas. ¿Bien? Es decir, si nosotros en una determinada localización logramos aprovechar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde el sol pleno, vamos a estar aprovechando casi toda la insolación disponible. ¿Bien? Y de hecho, no nos va a importar tanto la mañana y la tarde, porque además de que en general la irradiancia es menor, el ángulo con el cual inciden sobre las superficies de captación va a ser muy bajo. Entonces ese ángulo tan bajo lo que va a hacer es que no se aproveche tanto la disponibilidad energética. Esa disponibilidad energética que no se va a aprovechar tanto durante la mañana y la tarde, porque va a estar muy de costado con respecto a las superficies, va a hacer que a nosotros nos deje de importar la mañana y el invierno, perdón, la mañana y la tarde, y solamente nos importe lo que pasa aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Si nosotros podemos extender un poquito más ese horario y aprovechar el sol desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sería aún mejor, pero ya deja de ser tan importante ese primer y último sol. Y esto es en verano. En invierno es aún más acusado el tema, porque como la curva arranca a las 8 de la mañana, aún a las 10 de la mañana es bastante baja la irradiación que tenemos. Por lo tanto, el área bajo la curva de invierno va a ser todavía menor en la mañana y en la tarde. Entonces, si nosotros en invierno podemos aprovechar desde las 10 a las 4, vamos a estar aprovechando prácticamente el 90% de la radiación disponible. Esto es importante porque nosotros siempre vamos a tener una relación de compromiso entre las localizaciones, las modificaciones que hay que hacer alrededor, si estamos más cerca o más lejos del punto de consumo, para aprovechar la luz disponible. Es decir, si estamos en un lugar que nos da un poco de sombra y para escaparnos de esa sombra nos tenemos que alejar 10 metros del lugar donde se va a consumir el agua caliente, en esa trayectoria de 10 metros el agua se va a enfriar. No nos conviene. Nos conviene tener un poquito menos de sol, pero estar más cerca del lugar de consumo. Entonces sacrificar por ahí las primeras horas del amanecer o las últimas horas del atardecer. Bien, ese criterio es muy importante a la hora de encontrar la localización adecuada de los distintos aparatos de captación solar.
Sin embargo, este criterio que estamos nombrando para los calefones solares no es tan así para los paneles fotovoltaicos, porque los paneles fotovoltaicos se ven muy afectados por las sombras que puedan aparecer parcialmente dentro de los paneles. Bien, este criterio es un poco más rígido, no es tan laxo, digamos, en el caso de los paneles fotovoltaicos, porque son más sensibles a sombras parciales. De esta energía que nosotros vamos a tratar de captar, de la energía solar que incide sobre la Tierra, ¿sí?, vamos a tener diferentes componentes de esta energía. La energía no va a llegar directamente a la superficie, sino que una parte va a llegar a la superficie terrestre, pero otra parte la va a reflejar la atmósfera, otra parte la va a absorber la atmósfera, y así vamos a tener distintas componentes de la energía solar. Nosotros, en general, vamos a estar aprovechando la radiación solar directa. La radiación solar directa es la radiación solar que partió del Sol, atravesó toda la atmósfera sin cambiar la dirección y llegó a nosotros directamente, ¿sí?, atravesando totalmente la atmósfera, las partículas de polvo y todo, nos llegó a nosotros. Esa radiación solar directa, que llega en forma de rayos paralelos, es la que produce sombra, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vemos nuestra sombra está marcada por la radiación solar directa. Sin embargo, hay otras componentes de la radiación que nos va a llegar en el suelo. ¿Por qué? Porque aparte de la radiación solar directa que atravesó toda la atmósfera y no se desvió ni se transformó en otro tipo de radiación, vamos a tener otros dos tipos de radiaciones. Una proveniente de la difusión de la atmósfera y otras proveniente de la reflexión del suelo. Estas radiaciones, por difusión y reflexión, nosotros las vamos a tener que tener en cuenta en algunas instalaciones, y estas componentes a veces simplemente se las llama radiación difusa y radiación reflejada, o a veces a la radiación reflejada también se la llama albedo. El albedo lo vamos a ver dentro de un momento y tiene que ver justamente con la reflexión de las superficies o de los suelos. Nosotros vamos a tener entonces que el 53% aproximadamente de la radiación solar va a alcanzar la superficie terrestre en forma de radiación directa, pero una parte, un 15%, va a estar absorbido por la troposfera en general, que es la atmósfera baja, que va a tener agua, ozono, nubes. Después vamos a tener una parte reflejada por las nubes, otra parte reflejada por el suelo y una parte absorbida, ¿bien? Y después también la parte que va a estar difundida. Nosotros, si vemos el espectro electromagnético, en realidad la distribución espectral de la radiación solar, vamos a tener una curva de este tipo. Es diferente a las curvas que veíamos antes, porque si ustedes prestan atención, en el eje X tenemos la longitud de onda, pero está en escala logarítmica. Bien, esa escala logarítmica hace que se vea mucho más amplio la zona de bajas longitudes de onda, es decir, de alta energía del espectro ultravioleta, y se vea mucho menos la zona de longitud de onda larga. Bien, nosotros vemos aproximadamente entre los 0,4 y 0,8 micrómetros, ¿sí? Recuerden esas unidades, y entonces acá el centro es la luz visible. Tenemos acá la radiación ultravioleta y acá la radiación infrarroja a nuestra derecha. Bien, entonces esto que nosotros vemos acá es el mismo gráfico que veíamos antes de la distribución espectral de la radiación solar, pero ahora en escala logarítmica en el eje X. Si nosotros queremos calcular cuánta radiación hay correspondiente a cada longitud de onda, van a tener esta tabla, ¿sí?, la cual nos marca para cada intervalo de longitud de onda, ¿sí? Acá vemos cada intervalo de longitud de onda centrado en esta longitud de onda y en este delta lambda, que es el ancho del intervalo, cuánta energía hay para ese intervalo determinado, ¿de acuerdo? Entonces, para ese intervalo determinado vemos la cantidad de energía que hay
y esto nos permite integrar toda la energía que hay bajo esta curva para poder determinar, por ejemplo, cuánta energía corresponde al ultravioleta, cuánto al visible, cuánto al infrarrojo, cuánta energía corresponde a longitudes de onda cercanas al rojo, cuánta energía corresponde al verde, cuánta energía al azul, ¿sí? Vamos a poder hacerlo con esta tabla en la cual para cada longitud de onda nos marca la cantidad de energía que vemos en este intervalo, ¿de acuerdo? Acá lo que tenemos es una cantidad de energía y un delta lambda acumulativo hasta llegar al 100% del espectro que vamos a estar aprovechando. ¿Bien? De ese espectro que vamos a estar aprovechando vamos a tener longitudes de onda que corresponden al ultravioleta, que van de los 0 nanómetros, de los 0 micrómetros a 0,38 micrómetros, ¿sí? Y que vamos a tener en watt por metro cuadrado solamente 94 watts correspondientes al ultravioleta. Vamos a tener correspondiente a la luz visible unos 639 watts, 640 watts por metro cuadrado, y correspondiente a la radiación infrarroja vamos a tener 618 watts. Es decir, nos va a estar llegando mucha más energía de luz visible, bastante infrarroja, que no la vamos a aprovechar tanto porque en realidad la atmósfera la va a estar filtrando, y bastante ultravioleta que la mayor parte va a ser absorbida por la capa de ozono. Luego tenemos otro concepto que también tenemos que incorporar, que es el concepto de masa de aire atmosférico. ¿Bien? Este concepto tiene que ver con la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar el Sol para llegar al punto en la superficie de la Tierra, producto de que en el Sol casi nunca va a incidir perpendicularmente al lugar en el que estamos. Entonces, esta trayectoria entre el punto M y el punto O va a ser más larga que la distancia de masa atmosférica correspondiente a 1, que sería la trayectoria perfectamente vertical. Entonces, nosotros en general vamos a tener que afectar esa longitud, ¿sí?, por la masa de aire atmosférico, y lo que va a producir esta masa de aire atmosférico básicamente es que el aire que está siendo atravesada por la radiación solar va a difundir o va a hacer que menos radiación final llegue al punto O. Esa masa de aire atmosférico está dada justamente por el ángulo θs. Este ángulo θs es el ángulo con respecto a la vertical, que estuvimos hablando todo este tiempo. Este ángulo θs nos va a servir para calcular justamente la masa de aire atmosférico. Para poder hacerlo, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, algunas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, si el segmento MO es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos acá, y acá tenemos a este ángulo θs como el ángulo que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí?, el coseno de ese ángulo multiplicado por la hipotenusa va a corresponder a la distancia AO. Bien, esa distancia AO que nosotros tenemos ahí, ¿sí?, va justamente a marcarnos la masa de aire atmosférico correspondiente a la unidad, a 1. Y luego a esa distancia lo que tenemos que hacer es afectarla por el coseno de θs, ¿sí?, que tenemos aquí, para poder calcular la masa de aire atmosférico total correspondiente a la inclinación en ese momento. La inclinación es en ese momento, ¿sí? También podríamos haberlo hecho con respecto a Φ. Φ es el ángulo que nos está mostrando la altura del Sol con respecto al horizonte o al suelo. Bien, generalmente nosotros vamos a estar trabajando siempre con el ángulo θs. Bien, pero nosotros a veces vamos a ver el ángulo Φ que nos va a estar marcando la distancia o el ángulo con respecto a la horizontal. Recordemos entonces que como vamos a estar trabajando con θs, ¿sí?, lo vamos a estar afectando por el coseno de θs y no por el seno de Φ. Bien, nosotros a esta cantidad de aire atmosférico la vamos a definir como la unidad para una presión estándar de 760 milímetros de mercurio, que es aproximadamente la presión atmosférica normal de 1013 hectopascales.
Esa presión atmosférica normal, bien, medida en milímetros de mercurio, ¿sí? Es lo que nos va a marcar la masa de aire correspondiente a la unidad. A1, que es la masa de aire entre el punto A y el punto O. ¿Por qué es esto? Porque si ese día la presión es mayor, vamos a tener más cantidad de aire en esa misma distancia. Ese día con mayor presión lo que va a hacer es que haya más moléculas de aire en la trayectoria solar. Por lo tanto, tenemos que afectarlo por la presión dividido 760 siempre que nosotros estemos midiendo la presión en milímetros de mercurio. Bien, entonces la masa de aire o m la vamos a estar afectando por la masa de aire o A, que es la unidad, pero vamos a definir a OA como la presión dividido 760, recordemos que esa presión está en milímetros de mercurio, y la vamos a estar dividiendo por el coseno de tita S. Ese coseno de tita S nos va a estar dando la distancia entre la vertical y la posición del Sol. Entonces, la masa de aire, ¿sí?, que va a ser la relación entre OM y OA, vamos a terminar dividiendo OM por OA y nos va a quedar simplemente expresada como coseno de tita S, ¿sí?, cuando está inclinado. Bien, vamos a tener que va a ser 1 cuando sea perfectamente vertical y va a ser 2 cuando el ángulo sea 60 grados. Acá tenemos una tabla, ¿sí?, en la cual vamos ese cálculo para distintos ángulos, bien, que para el ángulo con respecto al horizontal, es decir, con respecto al suelo, vamos a tener que si el ángulo es 90 grados, la masa claramente va a ser 1 y va a ir aumentando a medida que disminuye el ángulo con respecto al suelo o aumenta el ángulo con respecto a la vertical. Sin embargo, este valor teórico que estamos calculando acá, con el coseno de phi, perdón, con el seno de phi o con el coseno de tita, en realidad, a medida que aumenta el ángulo, disminuye el valor teórico porque la masa de aire tiene que atravesar la atmósfera, pero vemos que la atmósfera no es, como nos planteábamos anteriormente, simplemente una capa recta, sino que la atmósfera, al ser una capa curva, termina siendo mayor la cantidad de aire que tiene que atravesar, justamente por esta curvatura y por las diferencias de concentración de aire más cerca de la superficie que en la alta atmósfera. Entonces esa curvatura de la Tierra hace que el valor verdadero, ¿sí?, sea diferente, la masa verdadera sea diferente a la masa teórica calculada, justamente porque la curvatura hace que no tenga que atravesar toda esa capa teórica recta, sino que tenemos justamente una parte más vacía por la curvatura en sí. Por lo tanto, la masa verdadera la tenemos acá como corrección, ¿sí?, para cada uno de los ángulos, ¿bien? Y para valores intermedios hay que interpolar, ¿de acuerdo? Esta masa atmosférica, ¿sí?, esta masa atmosférica la vamos a usar en algunos cálculos, y entonces esta masa de aire la vamos a simbolizar generalmente con la letra M. Bien, este valor de M lo van a poder sacar de la tabla esta para cada uno de los ángulos phi correspondiente a la horizontal o traducirlo al ángulo tita S correspondiente a la vertical. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener, producto de esta masa de aire, una atenuación que va a tener que ver con distintos factores. Bien, uno de los factores que habíamos visto era la distancia Tierra-Sol, pero no lo vamos a tener en cuenta porque es una cantidad bastante pequeña de variación, entonces esa variación casi nunca la vamos a tener en cuenta. Sí vamos a tener en cuenta otros factores de la atenuación que tienen que ver con la difusión. La difusión producida por las moléculas que hay en el aire van a hacer que la radiación, que tiene una longitud de onda similar al tamaño de esas moléculas, cambie su dirección. Esa difusión va a convertir la radiación de onda, las longitudes de onda que tengan un tamaño parecido a las moléculas que estén atravesando, la van a convertir de radiación directa en radiación difusa. La radiación directa era la radiación que llegaba directamente desde el Sol a la Tierra en línea recta. Pero ahora esta radiación se va a convertir en difusa porque va a cambiar su dirección. Se va a difuminar en distintas direcciones. Y por otro lado, otro factor de atenuación es la absorción de distintas longitudes de onda producto de los gases que están presentes en la atmósfera, principalmente el ozono, el agua y el dióxido de carbono. Cada uno de estos gases
va a estar absorbiendo diferentes longitudes de onda. Básicamente, a la radiación infrarroja la vamos a estar viendo absorbida por el dióxido de carbono y el vapor de agua, que era lo que habíamos visto cuando veíamos cómo la distribución espectral del Sol llegaba diferente a la superficie terrestre justamente por esta absorción. En el caso del infrarrojo, hay momentos a partir del cual el infrarrojo directamente no logra atravesar la atmósfera gracias al dióxido de carbono, sobre todo cuando hablamos de infrarrojo de onda larga. Esto hay que recordarlo porque cuando vemos efecto invernadero vamos a ver que esta gran absorción del infrarrojo de onda larga marca justamente la importancia del dióxido de carbono en el efecto invernadero. Y por otro lado, para las ondas cortas vamos a tener una absorción del ultravioleta principalmente por la capa de ozono. El ozono es el que va a absorber casi todo el espectro ultravioleta, casi todas las longitudes de ondas con respecto al ultravioleta. Y por otro lado, vamos a tener radiaciones de onda aún más corta y más energéticas que va a estar absorbida por la ionosfera. Y principalmente por lo que integran la ionosfera, que son básicamente las moléculas de nitrógeno y de oxígeno. ¿Por qué hay ondas mucho más cortas? Porque en realidad el Sol, en su centro, está generando radiaciones gamma de muchísima energía, que van perdiendo energía a medida que atraviesan la capa radiativa, la capa convectiva y llegan al exterior del Sol. En ese trayecto, las radiaciones de menor longitud de onda se van perdiendo y solamente sale luz visible y algo de radiación ultravioleta. Sin embargo, hay un poco de radiación X que sale del Sol, hay rayos X que salen del Sol, pero que son prácticamente filtrados en su totalidad por la ionosfera, que no permiten que sea atravesado. Entonces, en la práctica, a nosotros solamente nos van a servir las radiaciones que van desde 0,29 micrómetros hasta 2,5 micrómetros. Esas son las longitudes de onda que nosotros vamos a considerar útiles. De esas longitudes de onda, una fracción corresponde al ultravioleta, porque recordemos que nosotros fijábamos el comienzo del ultravioleta en 0,38 micrómetros aproximadamente, y otra corresponde al infrarrojo, porque recordemos que el infrarrojo comienza a partir de aproximadamente los 0,83 micrómetros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que de lo que nos resulta útil que llega a la Tierra, la mayor parte va a estar en el visible, pero vamos a tener una fracción en el ultravioleta y otra fracción en el infrarrojo. Aunque la mayor parte del ultravioleta va a haber sido absorbido anteriormente por el ozono y la mayor parte del infrarrojo por el dióxido de carbono y el vapor de agua. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en lo que llega a nuestros colectores, en este caso vemos un panel fotovoltaico, pero podría ser tranquilamente también un colector solar térmico, vamos a tener principalmente la componente directa, que es la energía con mayor concentración que nos va a llegar directamente desde el Sol. Después vamos a tener una energía difusa que va a venir de toda la bóveda celeste, ¿sí? Y por otro lado, que justamente fue difundida o difuminada por las distintas moléculas que están en la atmósfera. Y por otro lado, vamos a tener una radiación reflejada, que es lo que llamamos albedo, que es la reflejada por el suelo o por el territorio. Y que en las ciudades también puede ser la radiación reflejada por los edificios o las construcciones. ¿De acuerdo? Eso también tiene una cierta influencia, aunque la radiación más importante que nosotros vamos a estar contando siempre es la radiación directa. Esa va a ser nuestra radiación más importante. Bien. Para la parte de difusión, ¿sí? Para la parte de difusión, nosotros vamos a tener entonces moléculas de aire, de polvo y de agua, que no van a estar absorbiendo, sino que lo que van a estar haciendo es cambiar la dirección de la radiación y convertirla de directa en difusa. Esa fracción, ¿sí? Tiene una expresión experimental que tiene que ver con cada una de las longitudes de onda y va a ser más pequeña la longitud de onda que va a difundir, digamos, la molécula de aire, que son de menor tamaño, ¿sí? Y más grande las moléculas de agua y más grande aún las moléculas de polvo. En la práctica va a terminar resultando que las moléculas de aire van a desviar mayormente las longitudes de ondas correspondientes a los azules,
por eso el cielo se ve azul, ¿sí? Porque esa longitud de onda le va a cambiar dirección y nos va a llegar a nosotros cuando veamos alguna zona de la bóveda celeste, y el polvo va a estar desviando longitudes de onda más grandes y por lo tanto va a estar desviando los correspondientes a los tonos más rojizos. Bien, por eso nosotros, cuando está el polvo atmosférico, vamos a ver más rojizo el cielo, sobre todo en el amanecer y en el atardecer, porque ahí se está viendo primero que el aire, tenemos una mayor masa de aire atmosférica en el amanecer, y en el atardecer aún más, porque hay polvo que está en suspensión en la atmósfera, producto de que ya pasó el sol por esa zona y que generó movimiento de aire que elevó polvo a la atmósfera. Por eso vamos a ver mayor difusión de los colores rojos al atardecer, producto del polvo. Bien, entonces la difusión total, ¿sí?, la vamos a tener marcadas justamente por una componente que es por las moléculas de aire, otra componente que tiene que ver con el polvo y otra componente que tiene que ver con el agua. Cada una va a estar afectada por distintos factores. El factor de la difusión producto de las moléculas de aire va a estar afectada por la presión atmosférica, básicamente porque cuanto mayor sea la presión, más moléculas de aire hay en un determinado volumen y por lo tanto mayor capacidad tienen para poder difundir. Después vamos a ver afectado al polvo por la concentración de partículas de polvo medida en partículas por centímetro cuadrado. Básicamente vamos a tener mayor difusión producto del polvo en entornos industriales, por ejemplo, que en entornos abiertos, a campo abierto o en bosques, donde no haya tanto polvo circulando. Y al factor de la cantidad de difusión que va a generar el vapor de agua, lo tenemos que estar afectando por la presión del vapor de agua, que tiene que ver con la humedad absoluta, medida en milímetros de mercurio. En este caso, esta es la unidad para esta fórmula, ¿sí? La tenemos que estar afectando por la cantidad de vapor de agua que hay presente en la atmósfera. Y a toda esta difusión la tenemos que estar afectando por la masa de aire M, que habíamos calculado antes, porque cuanto más inclinado está el Sol, mayor atmósfera va a tener que atravesar. Bien, por lo tanto, vamos a tener una mayor masa de aire. ¿De acuerdo? Entonces, acá como vemos, la componente difusa tiene muchos factores que la afectan, ¿sí?, y no es tan fácil de calcular. Por otro lado, habíamos hablado de la absorción, y la absorción, que es diferente a la difusión. Recordemos que la difusión, lo único que cambiaba de la radiación era la dirección, pero seguía habiendo esa radiación. En cambio, la absorción va a cesar con esa radiación cuando impacta una determinada molécula y va a tener y se va a convertir en otro tipo de radiación. Básicamente va a calentar la atmósfera, pero no va a ser una radiación aprovechable para nosotros. Entonces vamos a tener el ozono, que va a estar absorbiendo básicamente la radiación ultravioleta, y vamos a tener el vapor de agua y el dióxido de carbono, que van a estar absorbiendo la radiación correspondiente al infrarrojo. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a tener una cantidad de absorción. Esta absorción se afecta por lo que se conoce como coeficiente de turbidez. El coeficiente de turbidez habla justamente de cuántas moléculas hay en la atmósfera para absorber la radiación infrarroja. Este coeficiente de turbidez, ¿sí?, que nos va a estar afectando la radiación neta que va a llegar a la superficie de la atmósfera, es igual a la radiación inicial que teníamos, el I sub 0, por E, el número de Euler, elevado a menos sigma, que es el coeficiente de turbidez, por M, que es la cantidad de atmósferas de aire que teníamos. Bien, ese coeficiente de turbidez está tabulado en función de la calidad atmosférica de cada región. Y la diferencia entre la radiación incidente originalmente y la radiación afectada en la superficie por el coeficiente de turbidez, dividido por la radiación incidente originalmente, nos va a dar la fracción extinguida, que es, digamos, la fracción que la atmósfera va a absorber de esta radiación incidente originalmente. Bien, entonces acá tenemos otro coeficiente nuevo, que es el coeficiente de turbidez, que acá lo estamos simbolizando con la letra sigma. ¿De acuerdo? Ahora, todas esas
absorciones y difusiones que tenemos van a estar fuertemente afectadas por el ángulo con el cual está incidiendo el Sol sobre la superficie, que ya habíamos empezado a ver. Para definir eso vamos a hablar de diferentes ángulos, ¿sí? Que lo vamos a estar definiendo diferente a veces en función de la bibliografía, pero en general se conserva. Vamos a tener un ángulo, ¿sí? Vamos a verlo acá. Ese ángulo que nosotros vamos a calcular nos va a servir mucho para establecer cuál es la distancia mínima entre captadores. ¿Por qué? Porque los captadores en general no van individualmente, sino que muchas veces para instalaciones medianas van en una gran cantidad, van en diferentes filas. Y para tener diferentes filas de captadores, lo que hay que hacer justamente es espaciarlas y acomodarlas una tras de la otra, evitando que le dé sombra generalmente en el momento de mínima insolación con un ángulo máximo con respecto a la vertical. Ese momento es el solsticio de invierno. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular cuál va a ser este ángulo phi mínimo, y para hacerlo tenemos que recurrir a la ecuación que habíamos visto antes, que era calcular el ángulo θ s para el solsticio de invierno, que básicamente era la latitud del lugar más la inclinación del eje terrestre. En el caso de mi ciudad, Rosario, donde estoy, donde aproximadamente es 32 la latitud y unos 24 grados el eje terrestre, este ángulo θ s máximo va a ser de alrededor de 56 grados, 55 para redondear, si utilizamos 23 grados el eje, la inclinación del eje terrestre, y por lo tanto el ángulo phi mínimo va a ser de 35 grados. Es decir, el Sol va a estar muy bajo en el horizonte, 35 grados. Entonces este ángulo de 35 grados vamos a tenerlo acá también como un ángulo de 35 grados en esta zona, ¿sí? Inclinado así, y vamos a tener una cierta inclinación del colector que en general para calefones solares esta inclinación, luego la vamos a ver más en detalle, pero en general esta inclinación va a rondar los 45 grados. Es decir, una vez que está definida la inclinación de 45 grados acá y conociendo la longitud del colector, si nosotros hacemos seno de este ángulo S por la longitud B, vamos a tener esta longitud H, y esta longitud H va a estar relacionada con esta hipotenusa que tenemos acá a través del ángulo phi mínimo. Ese ángulo phi mínimo por la hipotenusa va a ser la longitud, por el coseno de ese ángulo phi por la hipotenusa va a ser la longitud h, por lo tanto si nosotros a h la conocemos porque la acabamos de calcular y lo dividimos por el seno de phi, vamos a tener esta hipotenusa que está en línea de punta. Esa hipotenusa multiplicada por el coseno de phi nos va a dar esta longitud L. Si esa longitud L nosotros se la sumamos a la longitud C, que es el coseno del ángulo S por la longitud B, vamos a tener tanto C como L como distancias definidas y por lo tanto vamos a tener la distancia mínima, ¿sí? Entre filas, entre puntos de las filas. Esto, ¿sí? Que acabamos de hacer, después lo vamos a hacer en un ejercicio para poder fijar estos conceptos y ver exactamente cuáles son las cuentas que estamos realizando, pero en términos prácticos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este ángulo va a soler ser 45, este ángulo suele ser 45 grados y por lo tanto la altura h que tenemos de colector, que a veces es simplemente un colector, pero a veces también tenemos la acumulación del calefón solar acá arriba, o sea que esta altura h va a ser un poco mayor, ¿sí? La vamos a tener definida y a esta altura h nosotros, como este ángulo es de 45, la vamos a conocer, a veces simplemente parándonos al lado del calefón solar y viendo cuál va a ser esa altura h, y como este ángulo phi mínimo a veces va a ser un poco menos de 45, lo que si nosotros dejamos en esta distancia L la altura del calefón solar de adelante o del panel solar de adelante y un poco más, unos 15-20 centímetros más, vamos a garantizar de que aquí no va a haber sombra durante el invierno, ¿de acuerdo? Si el calefón solar tiene una altura de 1,50 m aproximadamente, y nosotros desde la vertical dejamos 1,70 m o 1,80 m, casi seguro vamos a estar escapándole a la sombra en pleno invierno. Bien, eso para tener una noción de las distancias, ¿de acuerdo? Generalmente esta distancia L es un poco mayor que esta distancia H
en las zonas centrales del país generalmente se da esa relación, ¿de acuerdo? Esto es para tener una noción, aunque después lo vamos a hacer calculando puntualmente con un ejemplo de instalación. Y para poder conocer estos ángulos, tenemos que tener en cuenta que el Sol, como ya habíamos dicho, va cambiando la inclinación con respecto al plano del ecuador, al plano terrestre. Este cambio es un cambio aparente, porque en realidad vimos que el cambio en realidad lo está haciendo la Tierra, y por lo tanto vamos a tener un Sol mucho más cerca del hemisferio norte en junio y un Sol mucho más cerca del hemisferio sur en diciembre, ¿de acuerdo? El Sol va a estar generando este movimiento y va a coincidir en las zonas centrales en septiembre y marzo, que va a ser justamente el momento del equinoccio, tanto de otoño como de primavera. Y para eso nosotros lo que tenemos que conocer son algunas definiciones de algunos ángulos. Bien, estos ángulos nosotros lo tenemos que ir conociendo y nombrando, porque lo vamos a ver en diferentes lugares repetidos y para diferentes bibliografías, ¿sí? Que también se va a estar nombrando con estos ángulos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los nombres que reciben estos ángulos. El primer ángulo que vamos a estar viendo, ¿sí? Es el ángulo que ya nombramos, que es θ S, que es el ángulo cenital, ¿sí? Se llama ángulo cenital, y tiene que ver justamente con este ángulo cenital tiene que ver con la orientación del Sol, ¿sí? Con respecto a la vertical. Bien, entonces, a ver si acá se ve un poco mejor. Este ángulo θ S, tenemos la vertical del lugar, bien, y esa vertical del lugar, ¿sí? Vamos a tener un ángulo formado junto con la radiación solar, y ahí nos va a estar dando el ángulo θ S, ¿sí? Este ángulo θ S, ¿sí? Lo vamos a conocer como ángulo cenital. Bien, va a ser mínimo en verano y va a ser máximo en invierno. Bien, porque la diferencia con respecto a la vertical va a ser mucho mayor, como hablamos antes, cuando estemos hablando del invierno. Y luego, aparte de este ángulo θ S, también podríamos definir un ángulo θ, no θ S, sino θ, que es el ángulo con respecto a la vertical de la superficie de captación. Bien, este ángulo θ con respecto a la vertical de la superficie de captación va a ser diferente al ángulo θ S, y vamos a ver posteriormente cómo transformamos todas las magnitudes con respecto al ángulo θ S a magnitudes con respecto al ángulo θ. Entonces ya el ángulo θ S es el ángulo cenital. Y luego vamos a tener la coordenada azimutal, el ángulo azimutal, que es el ángulo beta S, ¿sí? Y el ángulo azimutal tiene que ver con el ángulo que está formando la horizontal de la radiación solar con respecto al norte, ¿sí? En pleno mediodía el Sol está apuntando perfectamente al norte, y entonces tenemos un ángulo azimutal de 0. ¿Bien? Pero si nos vamos al amanecer, el Sol se desvía con respecto al norte, apuntando hacia el este, y por lo tanto vamos a tener un ángulo azimutal negativo. Y cuando está atardeciendo, vamos a tener ángulos azimutales positivos, porque el Sol ya no apunta al norte, sino que empieza a apuntar al oeste. ¿De acuerdo? Entonces los ángulos azimutales y cenitales son muy importantes. Básicamente, entonces, el ángulo cenital nos marca la inclinación del Sol con respecto a la vertical, y el ángulo azimutal nos marca la desviación con respecto al norte. Generalmente nosotros nuestras superficies la vamos a estar apuntando lo mejor posible al norte, y por lo tanto, al estar apuntando al norte, nuestra superficie va a tratar de tener un ángulo azimutal de 0, aunque vamos a ver que a veces hay que hacer pequeñas desviaciones. Aparte de ese ángulo azimutal, nosotros habíamos nombrado la inclinación de nuestra superficie con respecto a la horizontal, que le estábamos llamando ángulo φ, que lo tenemos aquí, ¿bien? Y también vamos a tener otro ángulo que es la declinación del Sol con respecto al ecuador, es decir, el ángulo que está formando el Sol con respecto al ecuador, que lo vamos a llamar delta.
ese ángulo delta que está formando el Sol con respecto al ecuador, nosotros lo vamos a llamar declinación. Y va a ser máximo en los solsticios y va a ser mínimo en, justamente, va a ser mínimo en el solsticio que corresponde en este caso al verano para nosotros, y cuando sea el equinoccio, este ángulo va a ser 0 porque va a coincidir con el ecuador, el ángulo delta. Por otro lado tenemos la latitud del lugar, que es este ángulo lambda que tenemos acá, y este ángulo lambda simplemente es la latitud del lugar que tenemos que conocer. Tenemos que conocer la latitud de cada punto geográfico para saber dónde está nuestro ángulo lambda. Bien. Después, cuando nosotros estamos en diferentes puntos, nuestra superficie horizontal, ¿sí?, va a ser diferente de acuerdo a la latitud del lugar en la que estemos. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos tener una inclinación de esta superficie con respecto a la horizontal, vamos a tener entonces una inclinación con respecto a un ángulo phi que estábamos conociendo antes. Y vamos a tener un ángulo cenital con respecto a la vertical del lugar, que va a ser θ s, y un ángulo de desviación de la radiación con respecto a la normal de la superficie, al cual vamos a llamar θ. Bien, todo eso son simplemente definiciones que nosotros tenemos que ir incorporando para poder saber de qué están hablando cuando veamos las cuentas o los diferentes planteos que se van a hacer con respecto a la inclinación de la radiación solar. Bien, básicamente entonces vamos a tener la vertical del lugar y la vertical de la superficie. Vamos a tener un ángulo, θ en este caso es el ángulo que está formando la vertical de la superficie con respecto a la radiación solar, que es el ángulo θSN, ¿sí?, porque tenemos a S como la dirección solar y a N como la normal a la superficie, pero también lo nombrábamos antes solo como θ, ¿sí? Y luego vamos a tener el ángulo azimutal con respecto al norte. En este caso, como la bibliografía es de España, al ángulo azimutal lo mide con respecto al sur, ¿bien? Porque el Sol está del lado sur, pero nosotros vamos a estar midiendo el ángulo azimutal con respecto al norte, ¿bien? Y que tiene que ver con el ángulo que forma, como ya dijimos, la normal del lugar, la proyección horizontal, disculpen, de la radiación solar sobre el suelo con respecto a la dirección norte en nuestro caso. Es decir, cuánto está desviado el norte del norte, tanto sea nuestra superficie de captación, si estamos moviendo, como la radiación solar. Cuando nosotros queremos calcular entonces el coseno de θ, que es el coseno del ángulo con el cual está impactando, el ángulo cenital con el cual está impactando la radiación solar, que nos permite hacer el cálculo de la radiación final que tenemos, lo tenemos que afectar por todos estos componentes, ¿sí?, que tienen que ver justamente con la declinación de la radiación solar, con la latitud del lugar, con la inclinación de la superficie, ¿sí?, afectada justamente por un montón de otros componentes que de nuevo aparecen otra vez, pero también aparece, por ejemplo, acá el ángulo beta, que era el ángulo azimutal, ¿sí?, y acá aparece el ángulo tau, que es el ángulo horario, que tiene que ver con en qué momento del día se está calculando esa radiación. Este planteo que está acá, que después se trabaja mucho más matemáticamente y que vamos a ver más adelante, ustedes los pueden ver en el libro de Pedro Fernández Díez, que está en la bibliografía, está disponible, ¿sí? Este planteo es muy complejo y vamos a ver que no tiene tanto sentido hacerlo, simplemente lo marco acá para que nosotros sepamos que la radiación o que el ángulo de esa radiación depende específicamente de los ángulos que están formando y que hay todo un trabajo matemático que se puede hacer, pero hay otras alternativas para calcular la radiación incidente en función del ángulo, ¿sí?, o tanto la irradiancia, que es la potencia instantánea que habíamos visto, como la insolación neta, que es la cantidad de energía neta que va a recibir una cierta parte del terreno, una superficie de 1 metro cuadrado de terreno. En el mismo libro, yo les recomiendo que lo vean, que está en la bibliografía disponible,
vamos a tener otras alternativas. Una alternativa diferente que tiene que ver con la irradiancia promedio, ¿sí? Afectada por un valor A y B, que ahora vamos a ver de dónde sale de tabla, ¿sí? Y afectado también por la cantidad de horas diarias de sol que hay disponibles y la cantidad de sol que es posible captar en ese día, ¿sí? El N diario, ¿sí? Es el máximo de horas de sol brillante que vamos a tener para ese periodo, ¿sí? Entre la salida y la puesta de sol. Bien, que se puede calcular básicamente con este coeficiente que tenemos acá, con el coeficiente Xi y con el coeficiente Z, que es el día del año en el cual estamos. Y ese coeficiente Xi se puede calcular en función de la latitud del lugar. Con diferentes latitudes tenemos diferentes coeficientes Xi. Y aparte de eso, para calcular el coeficiente A y el coeficiente B, lo vamos a afectar por el tipo de clima y el tipo de vegetación, porque eso nos va a estar dando aproximadamente la diferencia de nubes o de radiación que van a producir una radiación difusa o de cielo despejado que va a producir una radiación directa, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de climas, por ejemplo, bosque tropical, climas áridos, clima mesotérmico, tenemos diferentes tipos de clima y diferentes tipos de vegetación, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas zonas donde tenemos acá en nuestro país hierbas y otras plantas herbáceas, hay lugares donde hay árboles, porque son entornos más bien boscosos o selváticos, vamos a tener entornos más desérticos, ¿sí? Entonces, con esos dos tipos de clima y vegetación, ¿sí? Que estamos definiendo los diferentes tipos de árboles que vamos a tener, ¿sí? Vamos a poder establecer distintas localizaciones. Por ejemplo, acá, en Argentina, en la zona pampeana, en Buenos Aires, vamos a tener el tipo de clima que correspondía al CF, que era justamente, lo tenemos acá arriba, ¿sí? Que era el clima constantemente húmedo y que llueve en todas las épocas del año. Y con respecto a la cantidad de hierbas, vamos a tener para Buenos Aires el G, que son hierbas y otras plantas herbáceas, pero sin árboles, porque en la región pampeana naturalmente no hay árboles. Sin embargo, en cada región ustedes tienen que encontrar a qué tipo de clima y qué tipo de vegetación corresponde, ¿sí? Pueden buscar directamente el mapa de Kuchler, que justamente va marcando en cada región del planeta el tipo de vegetación con su nombre específico. Eso nos va a dar una cantidad de horas de sol disponibles y por eso vamos a poder obtener un parámetro A y un parámetro B que están tabulados justamente para cada región del planeta, y con ese parámetro B vamos a poder obtener la cantidad de radiación solar directa que vamos a tener, promedio, a partir de la radiación solar inicial que hay en la alta atmósfera. Bien, entonces esa radiación solar disponible que vamos a tener para el mismo periodo, ¿sí? La vamos a poder obtener a partir de estas tablas. Este método sigue siendo bastante complicado, yo no suelo aplicarlo y no me convence porque depende de tablas, pero puede llegar a ser útil. Otro tipo de tablas hablan de la cantidad de horas de sol por día para cada localización geográfica en cantidad de horas de sol promedio, ¿sí? Para cada uno de los meses. Bien, estas tablas también se pueden encontrar en cantidad de horas de sol por día. Tampoco son demasiado útiles para hacer algunos cálculos, pero son mucho más directas que todas las ecuaciones que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Y otra opción interesante para tener una relación aproximada entre la cantidad de radiación directa y cantidad de radiación difusa es ver cuántas horas, ¿sí? Transcurrieron desde la salida de la puesta del sol, ¿bien? Digamos, cuántas horas dura el día. Acá vamos a tener días de 8 horas y acá días más largos, ¿sí? De 16 horas, es decir, esto es para días de invierno y esto es para días de verano. Y acá vamos a tener la relación entre la cantidad de radiación que hay en una superficie en una hora con respecto a la radiación diaria que tenemos en la superficie en todo ese día. Entonces, para ver cuánta radiación va a caer en una hora, por ejemplo, en un día de invierno de menor longitud horaria, vamos a ver que desde el mediodía solar
media hora solamente desde el mediodía solar, es decir, prácticamente al mediodía solar, vamos a tener que en esa hora le va a corresponder un 20% de la radiación total del día. Pero que si ya transcurrieron 3 horas y media desde el mediodía solar, para 8 horas le va a estar correspondiendo solamente un 3% de la radiación total del día para esa hora. Bien, en cambio, si estamos hablando del verano, donde el día dura unas 15 horas por decir algo, vamos a ver que en la hora del mediodía solar, en esa hora del total diario va a estar recibiendo en esa hora el 12% de la radiación, pero si nos alejamos hasta 5 horas después del día del mediodía, o 5 horas y media, vamos a estar recibiendo el 3%. Obviamente, para los días de invierno no nos podemos alejar, por ejemplo, 5 horas, porque 5 horas después del mediodía, ya en el invierno no tenemos línea, porque ahí ya atardeció o todavía no amaneció. Solamente vamos a tener líneas para pleno invierno 3,5 horas antes o después del mediodía, ¿sí? O unas 4 horas antes o después del mediodía para pleno invierno. ¿Bien? Y acá cambia, nos muestra la fracción total, ¿sí? Y la fracción difusa que hay, justamente tenemos curva total y curva difusa que hay para cada una de esas horas. Luego, para la relación entre una superficie inclinada con respecto a la horizontal, vamos a tener que hacer otra corrección, ¿sí? Y esta corrección sí es una corrección que se va a utilizar más frecuentemente, que vamos a hacer ejercicios específicamente con este tipo de corrección, que tiene que ver con la corrección de pasar la radiación con respecto al ángulo θs, que es el ángulo cenital del que hablábamos antes, a el ángulo θ, que es el ángulo de la radiación solar con respecto a la perpendicular de la superficie de la que estemos hablando. ¿Bien? Para hacer esto, nosotros lo que tenemos que saber es que la radiación que tenemos originalmente, I0, la vamos a afectar por el coseno de θs para obtener la radiación vertical, digamos de alguna forma, sobre esa superficie, que va a ser I0H en el plano horizontal, con respecto a la vertical que tenemos acá. Entonces, vamos a tener acá una radiación menor, bien, en el plano horizontal, porque la radiación I0, que está incidiendo originalmente, está inclinada con respecto a ese plano, un ángulo θs. Bien, entonces esta radiación en la horizontal la vamos a tener justamente con esta expresión que tenemos acá. La radiación 0 en la horizontal es igual a la radiación 0 del Sol por el coseno de θs, que es el ángulo cenital. Luego, lo que vamos a tener es que la superficie va a estar formando un cierto ángulo, la superficie de captación va a estar formando un cierto ángulo con respecto a la horizontal, y por lo tanto, si va a estar formando un cierto ángulo, vamos a tener una nueva normal, ¿sí? Que va a estar inclinada con respecto a la vertical, ¿sí? Esa normal va a ser θn, el ángulo cenital de la normal de la superficie, ¿sí? Y la radiación con respecto a nuestra superficie va a estar formando un ángulo θ. Ese ángulo θ, ¿sí? Que va a estar formando con respecto a la superficie, se va a buscar que sea menor que el ángulo θs que teníamos antes, porque justamente por eso inclinamos la superficie, para que esté más enfrentada al Sol. Bien, entonces vamos a tener ese ángulo, ¿sí? Y el ángulo que va a estar formando acá va a ser la radiación que va a estar incidiendo sobre esta superficie inclinada, va a ser igual a la radiación I0 afectada por el coseno de ese ángulo θ. Ese ángulo θ, ¿sí? Va a valer lo mismo que el ángulo θs, que conocíamos antes, menos el ángulo θn, que es el ángulo de la normal de la superficie. Por lo tanto, la vamos a estar expresando como la radiación incidente normalmente a la superficie como I0 por el coseno de θs menos θn, que es lo que tenemos acá. Esto que tenemos acá lo vamos a volver a aplicar en un ejercicio práctico, justamente para que nos quede más fijado. Bien, y luego tenemos, aparte de la radiación directa, que ya hemos visto que era una fracción, tenemos la otra fracción que es la radiación difusa. El cálculo de la radiación difusa es aún más complicado
porque no viene de un punto específico con un ángulo específico, sino que viene de todo el cielo, de toda la bóveda celeste. Por lo tanto, esa radiación difusa generalmente se integra simulando que hay toda una porción de cielo que está emitiendo radiación en todas direcciones y por lo tanto es captada por el plano horizontal o por una superficie que tiene una cierta inclinación, y para poder ver cuál es esa radiación se simula que hay una cierta exposición a la bóveda celeste, ¿sí? Porque tenemos una superficie inclinada con un ángulo θn, y entonces al tener este ángulo θn no está expuesto a toda la bóveda celeste de la que está emitiendo esa radiación difusa, sino que está expuesta solamente a una fracción. Esa fracción a la que está expuesta es 1 más el coseno de θn sobre 2. ¿Bien? Y nos va a dar eso la cantidad de cielo a la cual está expuesta esa superficie, ¿sí? Y la vamos a estar multiplicando por la fracción difusa. Esa fracción difusa fue calculada previamente con las tablas que habíamos visto antes. Y aparte de esa radiación difusa también hay un albedo, que es justamente la radiación reflejada por el suelo. Porque si lo vemos acá, esta superficie le está dando la cara a una fracción de la bóveda celeste y le da la espalda a este tramo, pero también le está dando la cara a una fracción del suelo, que está reflejando radiación solar. Ese suelo, el reflejo de la radiación solar del suelo, se denomina albedo. El albedo es mínimo cuando el suelo es más oscuro. Por ejemplo, si fuese un cuerpo negro perfecto, el albedo sería 0, pero si es un cuerpo, un suelo que es un suelo limpio o es arena, es 0,4, y si es un suelo muy claro con nieve, por ejemplo, sería 0,7, y sería máximo con nieve fresca, que sería 0,9. Es decir, reflejaría mucha radiación ese suelo porque tendría un albedo muy alto. Bien, distintas superficies del planeta e incluso distintos planetas tienen distintos albedos. La componente del albedo, ¿sí?, hay que calcularla justamente como el complemento de lo que faltaba, lo que estaba expuesta esta superficie inclinada, como habíamos hecho, que estaba expuesta a una fracción de la bóveda celeste. En este caso va a estar expuesta a una fracción del suelo, ¿sí? Eso hay que multiplicarlo por el albedo, que acá lo vamos a simbolizar con la letra ρ, que este número ρ es justamente el albedo de cada una de las superficies que tenemos que ir consultando, multiplicado por la radiación incidente directamente más la radiación difusa, que es lo que va a ser reflejado por el suelo. Y eso nos va a dar una componente del albedo, una componente reflejada por el suelo. En general nosotros vamos a tener una radiación total que va a estar compuesta por una componente de la radiación total directa más una componente difusa. Y esa componente difusa va a ser una componente difusa por la bóveda celeste más otra componente producto del albedo, como lo tenemos acá, para una superficie horizontal. Bien, eso va a ser considerado la radiación total para una superficie. Estos cálculos son bastante tediosos de hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas simplificaciones, como cuál va a ser la radiación total recibida para una superficie horizontal con un ángulo cenital solar que va desde 0 a 90 grados, es decir, para un sol que está perfectamente perpendicular a nosotros, que en nuestra región no pasa nunca, hasta un sol que está totalmente horizontal. Esta es la radiación total, incluyendo la directa y la difusa, ¿bien? En condiciones medias, ¿sí?, como lo tenemos acá. Y también esto lo podemos separar en una componente directa aproximada y una componente difusa aproximada. Bien, la relación entre directa y difusa es máxima, es casi todo directa cuando el Sol está lo más perpendicular posible, porque está recibiendo mucha menos difusión, porque está atravesando mucha menos atmósfera. Y cuando el Sol está muy oculto o muy cerca del horizonte, hay prácticamente la misma cantidad de radiación directa que de difusa, ¿sí? Y llega un momento en el que el Sol está tan bajo que solamente tenemos radiación difusa. Este momento, donde hay más radiación difusa que directa, son los momentos del atardecer y el amanecer.
bien, donde el Sol está tan bajo y atraviesa tanta atmósfera que no nos llega luz directa y nos llega casi todo reflejado del resto del cielo. De todas maneras, nosotros vamos a aprovechar solamente las radiaciones que estén con bajo ángulo cenital. Por eso que habíamos dicho de que solamente vamos a aprovechar desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso, que son 3 horas con respecto a el mediodía, si tenemos en cuenta que el Sol se mueve 15 grados cada una hora, porque las 24 horas se distribuyen en los 360 grados de toda la rotación, entonces el Sol va a tener un movimiento aparente de 15 grados por hora. 3 horas son alrededor de 45 grados. Bien, es decir, nosotros vamos a aprovechar solamente la radiación principalmente directa que esté en esta área, ¿sí?, de la curva. Las irradiaciones menores a 400 watts por metro cuadrado prácticamente no la vamos a aprovechar. Y después tenemos diferentes coeficientes de turbidez, que ustedes se acuerdan que era ese valor sigma que veíamos anteriormente, para diferentes entornos, ¿sí? Vamos a tener coeficientes de turbidez máxima, ¿sí? Vamos a tener una radiación máxima con un coeficiente de turbidez mínimo para una zona industrial, ¿sí? O para cielo muy limpio vamos a tener el otro extremo. En la práctica, en lugar de hacer todos estos cálculos, que a veces se van a tener que hacer porque no hay fuentes disponibles de material, con la información adecuada, yo lo que les recomiendo es consultar la base de datos de la NASA, que va a tener una plataforma, acá tiene la dirección, power.larc.nasa.gov. Ahí van a entrar al viewer de los diferentes datos que tienen, copian esta dirección directamente o búsquenla con este nombre, ¿sí? Y cuando entren a la visualización de esta información, ustedes van a poder entrar con cantidades que tienen que ver mensuales, anuales o diarias para diferentes localizaciones. En este caso está puesta una latitud y una longitud correspondiente a el centro del país. Bien, van a poder expresar en qué periodos de tiempo quieren analizar eso y van a poder elegir diferentes variables. Por ejemplo, acá está expresada la cantidad de irradiación que está recibiendo una determinada superficie, ¿sí?, diariamente. Acá vemos que son kilowatt hora por metro cuadrado por día, ¿sí?, en este punto, ¿bien? Y nos va a dar la elevación para esta longitud y esta latitud. Y acá entonces vamos a poder ver que, por ejemplo, para los periodos cercanos a julio y a junio la irradiación va a ser mínima y va a ser máxima para los periodos de verano. Entonces, entrando a cada punto, ¿sí?, en el lugar en el que nosotros entremos, directamente vamos a poder obtener el valor de la irradiación en kilowatt hora por metro cuadrado y vamos a poder obtener la irradiación día a día u hora a hora, ¿sí?, está disponible ese valor sin necesidad de hacer tantas cuentas y tantas tablas, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta muy potente que yo suelo recomendar tener presente porque nos va a servir bastante para hacer estos cálculos. Aparte de estos cálculos, más adelante vamos a ver los mapas de la red solarimétrica argentina, que también nos van a simplificar bastante los cálculos previos que habíamos hecho. De todas maneras, no se preocupen porque vamos a hacer prácticas con algunos de estos cálculos que nos van a servir. Y les recomiendo de nuevo que repasen el libro de Pedro Fernández Díez de la parte de energía solar, donde se explica en detalle estos cálculos realizados. Después hay que tener en cuenta que nosotros todo esto lo estamos haciendo en teoría orientados perfectamente al norte, y que si bien la brújula va a apuntar al norte magnético en general, el campo magnético de la Tierra tiene ciertas distorsiones, tiene cierta declinación. Por lo tanto hay que corregir el campo magnético que nos marca una brújula cada vez que llegamos a un lugar. Y para eso vienen mapas de declinación, vienen mapas de isobónicas, que significa mapas de igual variación de
el norte geográfico con respecto al magnético. Y si nosotros, por ejemplo, estamos en la zona central de la Argentina, vamos a tener una declinación de 0 prácticamente, es decir, no va a haber variación del campo magnético, pero si nos vamos más al norte o vamos más al sur, vamos a tener que corregir el norte geográfico o el magnético para un lado o para el otro alrededor de 10 grados. Hay lugares donde esa corrección es extrema, pero acá en Argentina esa corrección es bastante baja, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que la brújula no nos da exactamente el valor del norte magnético, sino que lo tenemos que después corregir con un mapa que se va actualizando año a año. Este es el mapa del año 2010, pero habría que buscar un mapa un poco más actual para ver si varió demasiado el norte magnético. ¿Por qué? Porque el norte magnético, recordemos que depende de justamente el flujo magnético que hay producto de el movimiento de convección de los materiales que se encuentran en el interior de la Tierra, materiales metálicos calientes que se están moviendo y que generan un campo magnético, producto de la rotación del planeta. Ese movimiento genera un campo magnético que es bastante variable, por lo tanto estos mapas se van actualizando años a años porque el norte magnético tiene una cierta deriva y no siempre coincide con el valor que tenía el año anterior y no siempre coincide con el norte geográfico. Y también es variable en distintas regiones del planeta, por lo tanto hay que ir corrigiéndolo. Luego, una vez que nosotros estamos perfectamente orientados al norte y tenemos una inclinación ideal, vamos a tener distintas inclinaciones para la cual la eficiencia va a ser máxima o vamos a obtener la máxima incidencia del Sol. Por ejemplo, si nosotros estamos orientados perfectamente al norte, que es lo que marca este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Estamos perfectamente orientados al norte, ¿sí? Y tenemos un Sol, ¿sí?, que en promedio está a 20 grados con respecto a la normal, que es lo que tenemos acá, ¿sí? 20 grados con respecto a la normal. Este sería el punto en el cual tendríamos que estar centrándonos para tener la máxima eficiencia, para tener el 100% de eficiencia. ¿Bien? Pero si estamos con esa inclinación a 22 grados, que es aproximadamente el punto de máxima eficiencia para reunir energía solar a lo largo del año, y nos desviamos al norte 15 grados para un lado o 15 grados para el otro, aún así vamos a estar dentro de la zona que está entre el 95 y el 100% de eficiencia. Es decir, no se va a perder tanta eficiencia. ¿Bien? Y si nosotros nos inclinamos aún más y nos vamos a una curva de 50 grados de desviación, ¿sí?, vamos a ver que aún así vamos a estar dentro del 85% de eficiencia. Bien, con respecto a la energía captada durante todo el año. Es decir, si bien nosotros siempre nos tenemos que apuntar lo máximo posible al norte y corregir la inclinación para que la insolación sea máxima durante el invierno, en general, para calefones solares, esa desviación, ¿sí?, va a generar una variación de la eficiencia que no va a ser tanta siempre y cuando nosotros nos mantengamos dentro de un cierto entorno, alrededor de 15 grados de desviación con respecto al norte, ¿sí?, y con inclinaciones con respecto a la horizontal que ronden alrededor de los 45 grados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el trazado urbano está desviado o tiene un cierto ángulo y por lo tanto las construcciones también tienen un cierto ángulo con respecto a los puntos cardinales. Y entonces a veces se hace muy incómodo montar una instalación perfectamente al norte si eso genera una desviación con respecto a la construcción o a la vivienda de 10 grados o 15 grados o 20 grados. Entonces a veces por una cuestión de comodidad y de simplicidad de la instalación conviene girar la instalación 10 grados o 15 grados para que quede bien alineada la vivienda, por más que no apunte exactamente al norte. Entonces nosotros nos vamos a desviar siempre dentro de esta región, ¿sí?, siempre dentro de esta región, y aún así vamos a estar captando más del 90% de la energía máxima que podríamos haber captado. ¿De acuerdo? Entonces esto lo muestro para que, si bien nosotros sepamos que siempre nos tenemos que orientar al norte, no siempre es tan extremo y es tan rígida su orientación, sino que a veces nos podemos desviar 10 graditos para el este o 10 grados para el oeste o 15 grados,
para adaptarnos un poco mejor al trazado urbano, a la construcción de esa vivienda o al techo, a la disponibilidad de espacio que haya, sin perder demasiado del rendimiento. Porque a veces sacrificamos rendimiento, pero estamos ganando en simplicidad de la instalación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, la clase que viene vamos a seguir justamente con otras variables que tienen que ver con la interacción con la atmósfera, ¿sí? Pero por ahora vamos a cortar acá y les recuerdo que la mayor parte de las cosas que vimos en esta clase están explicadas en detalle, paso a paso, en el libro de Pedro Fernández Díez, que está disponible en la bibliografía, ¿sí? Aunque, si bien tenemos que tener esas herramientas y conocer esas herramientas de cómo se descompone la energía solar, va a haber herramientas mucho más simples, como por ejemplo los datos que aporta directamente la NASA, que directamente nos da la curva de irradiación, o los mapas de la Red Solarimétrica Argentina, que también vamos a ver, para poder simplificar un poco los cálculos y no necesitar hacer todos esos cálculos trigonométricos e integrales para poder resolver instalaciones relativamente simples. De hecho, para instalaciones mucho más grandes, directamente lo que se hace también es utilizar elementos de medición en territorio durante varios meses o años para poder recopilar las variaciones de inclinación y las variaciones climáticas y poder saber cuál es la porción directa, cuál es la porción difusa de la radiación y cuál es la energía total captada, ¿sí? Cuál es la insolación neta. Esas cuestiones las vamos a ver cuando veamos en la próxima clase elementos de medición de la radiación. Bueno, les agradezco la paciencia y nos estamos viendo en la próxima clase, que también va a ser asincrónica. Saludos.